Dios les bendiga. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los de Filipo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hoy veremos en esta porción el ejemplo de humildad. Y yo creo que es un nombre que se queda corto, se queda pequeño. El ejemplo de humildad. El glorioso y perfecto ejemplo de humildad. El ideal de la humildad. Hoy veremos eso. Nos hemos dedicado en esta nueva serie a ver algunos sermones o estudiar la carta de Pablo a los Filipenses. Y hablamos que es plausible ponerle el nombre la comunión en el Evangelio. Pablo introduce su carta de esa manera, mostrando la comunión que había en el Evangelio entre él y los de Filipo. Y una de las cosas que empezaba a rogarle Pablo a los de Filipo es que permanecieran en unidad, juntos en un mismo sentir. Pero no les dijo nada más el mandamiento, él les dice cuál era el requisito indispensable para que pudiesen llegar a estar unidos. ¿Recuerdan? El requisito indispensable para la unidad de la iglesia es la humildad. La humildad. Pablo consideraba esto algo de suma importancia y lo consideraba así, y sabemos que era de suma importancia porque también lo dice en otras de sus epístolas. Él procura, inspirado por el Espíritu Santo, que las iglesias fuesen de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque la verdad es que la desunión es la primera amenaza. Las divisiones es la primera amenaza que está dispuesta a atacar a la iglesia, a una iglesia que va camino a la madurez. Pablo nos dice claramente en esta carta que allí, en Filipenses, había un problema con la desunión. Ellos estaban caminando a la madurez, pero había un problema con la desunión. No eran la peor iglesia, no era reconocida por sus múltiples deficiencias. Sin embargo, había algo que estaba afectando a la iglesia y eso era la desunión. Y lo vemos porque Pablo exhorta a la unidad en el caso particular de dos mujeres, Evodia y Síntique. No es necesario que una iglesia se esté cayendo a pedazos para estar tentada a la desunión. Una iglesia en madurez, una iglesia en crecimiento que parece que no tiene muchas deficiencias, está también tentada a la desunión, a la división. Por lo tanto, Pablo se enfoca en eso, sean uno, sean de un mismo sentir. Por eso en cualquier tiempo dentro de la iglesia necesitamos tener cuidado. Porque sabemos que hay algo que siempre está atentando contra la estabilidad de la iglesia. Nuestro ego, nuestro pecado, nuestra vanagloria. Eso alimenta en gran medida la desunión. La promueven de una manera espontánea y sin mucho esfuerzo. En la medida que nos centramos en nosotros mismos, la desunión entra como un cáncer que carcome desde adentro y muchas veces sin darnos cuenta. Por eso es que ante nuestro gran pecado de ego y de vanagloria, es importante que cultivemos la humildad. La humildad. Y quiero citar una vez más un autor o un comentario de un autor que le cité la última vez que nos vimos aquí. Él dice de la siguiente manera: ¿quién hay que pase un solo día sin algún aspecto desear mostrarse a sí mismo? ¿Qué ministro del evangelio predica sin que nunca haya querido mostrar su talento, elocuencia o aprendizaje?
Cuán pocos hacen un gesto que no sea con el deseo de querer mostrar la gracia o el poder con el que es hecho. ¿Quién en una conversación está libre del deseo de mostrar su inteligencia o su poder de argumentación o su habilidad para replicar? ¿Quién toca el piano sin desear la alabanza? ¿Quién protesta en el Senado o va al campo de batalla, construye una casa o compra artículos de vestir, escribe un libro o hace una obra de benevolencia sin estar influenciado por el deseo de exaltarse a sí mismo? Él dice, si se quitara de la conducta humana todo lo que es hecho por contienda y vanagloria, es muy poco lo que quedaría. Él tiene razón. La motivación del egoísmo y de la vanagloria y de la contención está muy cerca de nuestros corazones, decíamos en ese momento, hermanos. De manera que la desunión y la división también está cerca. Por eso es importante la humildad, la humildad. Pero ahora, Pablo, movido por el Espíritu Santo, va a hacer algo increíble, que es muy común para nosotros, que puede tomarse como algo trivial porque ya lo mencionan muchas veces las conversaciones evangélicas. Pero es algo, hermano, que debemos atesorar con todas nuestras fuerzas y que debemos tener tan claro en nuestras mentes que jamás, en cualquier circunstancia, debemos tenerlo como una referencia. Y en este caso, vamos a ver el ejemplo de Cristo mismo en cuanto a la unión, en cuanto principalmente a la unidad, a la humildad, a la humildad. Por eso vamos a ver ese ejemplo, el ejemplo principal que nosotros debemos seguir para ser humildes y en consecuencia para mantener la unidad de la iglesia es Jesús. Pablo coloca aquí la mayor de las motivaciones, Cristo. Sí, porque aquí estamos los cristianos, ¿no? Aquí estamos los evangélicos. Aquí se supone que estamos los que hemos sido salvos por gracia, los que hemos sido salvos por la obra de Cristo. Si es así, entonces nuestro mayor ejemplo, nuestra mayor motivación, ¿quién es? Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Señor, tú sabes que nuestra mente finita no puede discernir completa y perfectamente este gran misterio. Que nuestro pecado ha afectado tanto nuestra manera de pensar que no sondeamos, que no reflexionamos como deberíamos acerca de la obra de Cristo y lo que significa que la segunda persona de la Trinidad se haya hecho carne. En primer lugar, queremos rogarte que nos perdones, pero también te rogamos que nos acompañes con tu Espíritu Santo para que tu palabra afecte profundamente nuestros corazones y nos ponga en lugar, que nos ponga en el lugar adecuado que debemos estar. Alimenta e informa nuestras motivaciones e intenciones. Te lo rogamos. Y usa a tu siervo, que a pesar de sus limitaciones, tú has querido que esté aquí, para que la gloria solamente sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Pablo no quiere dar aquí una clase de doctrina. Pablo, en esta porción, no quiere llenar nuestras mentes de información e información. No. Pablo lo que quiere
es motivar a los de Filipo a que vivan en unidad, cultivando la humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Eso es lo que quiere hacer. Necesitamos entender este ejemplo para que efectivamente la unidad sea el producto de un corazón sincero y genuino. Que no sea el producto de algo forzado o meramente institucional, que no sea algo farisaico, sino que sea el producto de un corazón sincero que ama y sigue a su Señor. En este caso, a Jesús. Por supuesto, yo debo confesar mis limitaciones al comunicar esta verdad. De verdad que no he encontrado palabras suficientes para que quede en nuestra mente lo que significa el ejemplo de humildad de Jesús. Seguramente mis palabras se quedarán cortas, insuficientes son. Pero yo les ruego que en este pasaje se detengan a admirar a Cristo. Que se detengan a ver solamente a Él, a lo que significa su humillación. Estamos entrando definitivamente a Tierra Santa. Por eso yo quiero que veamos en primer lugar la gloria esencial de Jesús. La gloria esencial de Jesús. Por supuesto, no sabremos lo que significa la humildad o la humillación de Cristo si no ponderamos primero su gloria esencial. Y eso lo veremos en el verso 6. Fíjese que el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí es importante considerar algunas frases en el original para ver el significado de este verso. Aquí la frase que estaremos considerando es siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Esto puede ser malinterpretado. Por lo tanto, vamos a detenernos un momento para ver sus implicaciones. Cuando Pablo dice siendo, usa una palabra que en el original describe lo que es una persona en su propia esencia. Describe a una persona en su propia esencia. Una esencia que no puede alterarse. Ahora, la palabra que para nosotros se traduce como forma es morfe o morfé en griego, que expresa la forma esencial de algo que nunca cambia. ¿Por qué les digo esto? Porque Pablo lo que está diciendo es algo como esto con esa frase, el cual es esencial e inalterablemente Dios inmutable. ¿Qué es Jesús o qué es Cristo Jesús? Es esencial e inalterablemente Dios inmutable. Eso es Jesús, siendo en forma de Dios. Pablo estaba comunicando a los filipenses que Jesús era en todo sentido Dios. No estaba diciendo que era como Dios. No estaba diciendo que era parecido a Dios, que depende de la manifestación era Dios o no. O que cuando estaba en espíritu sí era Dios, pero que cuando estaba en forma de hombre no era Dios. No. Aquí quiere Pablo dejar claro, mostrar la inalterable divinidad de Jesús. Jesús es Dios, el cual siendo en forma de Dios. Le dice Pablo eso a los de Filipo y por supuesto a nosotros. Ahora, la segunda frase que conforma este verso dice lo siguiente: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La repito para ustedes, está en su Biblia. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es importante que lo leamos en otra versión para que veamos cómo lo traduce y vaya dándonos luces acerca de su significado. La Biblia del Oso lo traduce así. Lo voy a leer desde el versículo 5 hasta el 6. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en el Cristo Jesús,
que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. No consideró una usurpación ser igual a Dios. De hecho, otra traducción dice, no consideró un hurto ser igual a Dios. Hermanos, lo que el texto está acentuando es que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, era Dios por derecho. Él no estaba reclamando algo que no era. Él no estaba tratando de tener algo por una ganancia, por algo que podía hacer. No es que estaba buscando méritos para ser Dios. No es que estaba deificándose en el proceso de su vida aquí en la tierra para llegar al nivel o a la jerarquía de Dios. Jesús es esencial e inalterablemente Dios por derecho. La segunda persona de la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, él no consideraba que estaba apropiándose de un título que no le pertenecía. Cuando él decía que era igual a Dios, es porque es Dios. No era una usurpación, era suyo. Ese título le pertenecía y le pertenece. Jesús, que ahora está en gloria, es Dios. 100% Dios y hombre. Ese es nuestro Señor. En conclusión, lo que esta porción del texto quiere dar a entender es que cuando dice no consideró un hurto ser igual a Dios, él lo que está diciendo es que el estado en el que Cristo estaba antes de venir era literalmente Dios en gloria en espíritu. Y eso es lo que literalmente podemos ver en el versículo siguiente, que dice que se despojó. ¿Sí se dan cuenta? Él se despojó de sí mismo. Él se despojó de lo que era, pero que aún en el sentido propio y esencial sigue siendo. De allí que hablemos de la encarnación como un misterio. Es algo glorioso. ¿Cómo es posible que el Dios eterno haya condicionado por un momento en un cuerpo físico? De manera que aunque se despojó de su gloria, no se despojó de su esencia. Aunque se despojó de ese lugar precioso y sublime, de quien solamente es propio Dios que habite. Él se despoja y sigue siendo Dios. Volvemos a preguntar, ¿y en qué consistía, o mejor dicho, en qué condiciones existía Él cuando se despojó de sí mismo? En forma de Dios. En forma de Dios. Él es Dios en todos los sentidos, con todos sus derechos. Hermanos, Jesús estaba tan consciente de que era Dios que no consideraba que fuera un hurto ser o decir que era Dios como si eso fuese un derecho solo de Dios. No, Él era Dios. Cristo entendía y entiende muy bien quién es. Por eso no consideró usurpación ser igual a Dios. Hermanos, este pasaje, quiero que lo entienda también de esta manera, nos está hablando de Dios mismo. Escúchame, nos está hablando del Dios creador y glorioso que existía, o mejor dicho, que era en sí mismo antes de que las cosas existieran. Está hablándonos de Dios. Entonces, en medio de esa condición, Él dice, me voy a despojar a mí mismo. Me voy a despojar a mí mismo. Pregunto, ¿quién se humilló? ¿Quién se despojó? Dios. Dios lo hizo. Primera de Timoteo 3:16 dice que grande es el misterio. Dios se ha manifestado en carne. La confesión de fe en el capítulo del pacto nos dice una información bien importante, porque Dios ha venido condescendiendo para mostrar su gloria
mientras ama a los que fueron creados a su imagen y semejanza. Cómo Dios mostró su condescendencia, inclusive desde que creó a Adán y Eva desde el principio. Él condescendió a hacer un pacto con ellos. ¿Cómo es eso? Bueno, es que Dios no se debía de ninguna manera a su creación. Su creación se debe a Él y Él por derecho puede mandar lo que quiera a sus criaturas porque Él es el creador. Su condición de creador y Dios glorioso no le demanda a Él ni lo obliga a Él a tener una relación íntima con sus criaturas. Pero Él condescendió, como dice la confesión de fe, al hacer un pacto. Él puso en juego su propia gloria al decir que se comprometía a bendecir a ese pueblo y entró en una relación pactual. Si obedeces te bendigo, si no te maldigo. Esa relación es una condescendencia divina. Dios no tenía que hacer eso. Pero ahora vemos una condescendencia mucho mayor porque en virtud de esos pactos que Él ha hecho, ahora en Cristo se despoja de sí mismo. Es Dios despojándose. Hermanos, si alguien que trabaja limpiando cloacas nos dice que se va a humillar cambiándole el pañal sucio a un bebé, no tiene nada maravilloso, ¿verdad? Si alguien que trabaja limpiando la calle dice que va a limpiarle la casa a su padre, no tiene nada de humillante. Ahora, si nos dice que el que se va a humillar es Dios, aquel digno de toda gloria y honor, que nunca se ha equivocado, que siempre ha sido perfecto y además ha mostrado su benevolencia y su misericordia, si nos dicen que Él se va a humillar, deténganse, reflexionen. ¿No nos hemos dado cuenta que Dios se humilló? Eso sí es glorioso. Decir que aquel que le pertenece toda gloria, que es digno de que reciba toda alabanza y loor, ha condescendido con los hombres humillándose. Eso sí es algo que debe trastornar la mente de toda criatura que razona y que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Eso debe trastornar la mente de los hombres. Hermanos, si el texto nos dice que se humilló, ¿de qué gloria y de qué posición fue que Él se humilló? Aunque ya lo hemos dicho, permítanme decirle cómo también lo dice Pablo a los de Corinto. ¿Qué podemos decir del Hijo de Dios antes de la encarnación? Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Enriquecidos, dice el pasaje. Dice que Él se hizo pobre siendo rico. Eso es lo que dice el pasaje. Teniéndolo todo se hizo pobre, siendo el dueño de todo lo que hay, siendo el dueño de todo lo que existe, perteneciéndole todo a Él, siendo el dueño del universo, Él se hizo pobre. Hermanos, no le hacía falta nada, absolutamente nada le hacía falta. Pero el mismo Jesús dice algo muy importante en Juan 17. En Juan 17:4 Él dice, Padre, orando al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué gloria te glorifico, oh Hijo? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Antes de cuándo? Antes que el mundo fuese. Jesús está haciendo una petición con un argumento que trasciende las edades, el origen mismo del tiempo y del espacio, de la materia. Él era con Él antes de que el mundo fuese, de que el cosmos como lo conocemos ahora existiese. Y esa es la gloria que requiere. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, Cristo vivía en gloria antes que el mundo fuese, en plena y total gloria.
no nos necesitaba a ninguno de nosotros. Jesús vivía en una comunión perfecta con el Padre, una perfecta, íntima y gloriosa relación. La Trinidad se relacionaba perfecta y gloriosamente, armoniosamente desde siempre. No nos necesitaba. Y esto es importante porque eso va a terminar o debe terminar afectando nuestros corazones cuando nosotros sigamos su ejemplo de humildad. Hermanos, la misma gloria que se describe en Éxodo, en Isaías, en Ezequiel, esa es la misma gloria en la que vivía Cristo antes de la encarnación. Y viviendo en esa misma gloria, se humilló y se despojó de sí mismo. Antes, la segunda persona de la Trinidad. No sabíamos que por nombre luego en su encarnación llegaría a ser Jesús, Emmanuel, el Cristo. Era la segunda persona de la Trinidad que había y que hemos visto preencarnaciones, manifestaciones de esa segunda persona que le llamamos en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Pero luego vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Verbo se hizo carne, Emmanuel, y su nombre fue aquí en la tierra, en su encarnación, Jesús. ¿De dónde? De Nazaret. En un hombre estaba contenida esa gloria. De esa misma gloria, hermanos, fue que se humilló y se despojó de sí mismo. Hermanos, esa es la categoría de Cristo. Esa es la categoría. Esa es la gloria inmensurable de Jesús, de Dios. Estamos refiriéndonos en este caso al ser más majestuoso, al ser más impresionante que existe en el universo, al Creador mismo. ¿Cuál era nuestro primer punto entonces? La gloria esencial de Jesús. Lo que ha hecho Pablo hasta ahora en estos versículos es elevarnos. Nos eleva, nos lleva hasta allá a ver algo que de verdad no podemos contender e inclusive por nuestra mente finitas comprender completamente. Ahora nos hace descender hasta lo más profundo de la tierra. Y veremos en este caso la doble humillación de Cristo. No es una, es doble humillación de Cristo. Versículos 7 y 8. Léanlo en su Biblia. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo deja claro en la mente de los filipenses la gloria de Cristo antes de su encarnación. Ahora nos enseña su humillación. Si nos damos cuenta en la estructura gramatical de estos versos, está claro que Pablo quiere comunicar lo que pasó con Cristo en su humillación. Él lo explica. Él no simplemente se humilló, se hizo carne, como sí lo dice otros pasajes. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios se hizo carne. Pero en este caso particular, él explica lo que eso significa. Él explaya más la idea. No quiere dejarnos simplemente con esa frase. Él quiere, Dios, inspirando a Pablo, quiere que los de Filipos entiendan lo que significa esa humillación. Porque noten, esa humillación es el ejemplo para nosotros. Si tú quieres que alguien haga algo genuinamente, con las motivaciones correctas, no cambie sus acciones, cambia sus motivaciones. Si tú quieres que alguien efectivamente responda a Dios, no apeles a las acciones para ser una persona moralista. No, apela a su corazón, porque si logras allí dar en el clavo de su corazón, entonces esa persona responderá genuinamente.
sin que tú lo persigas. Porque ¿sabes qué? Tú no vas a estar detrás de esa persona todos los días y en la noche en su cama cuando esté durmiendo. Pero Dios sí. Y eso es lo que quiere hacer Pablo. Pablo le dice, sean humildes, consideren a los demás como mayores a sí mismos, mantengan la unidad en la iglesia. Pero él necesita argumentar, él necesita decirle, ustedes son esto y sobre todo Jesús es esto. Él va para afectar profundamente sus corazones. Es lo que quiere comunicar, es lo que pasó con Cristo en su humillación, ese es su argumento. Y cuando hablo de una doble humillación, lo digo porque no le bastó con condescender a tomar forma de hombre, a ser criatura. Imagínense, el creador siendo criatura, Dios sustentador haciéndose carne, Dios sustentador siendo sustentado por los pechos de su madre. No le bastó eso. El Señor del universo se hizo siervo. La palabra que se usa es literalmente se hizo como un esclavo, como un hombre vil. El que no estaba sujeto a cosa alguna se vistió de piel y se sujetó a las leyes y condiciones que él mismo creó. Eso fue lo que hizo. El que era libre en esencia se hizo esclavo de las condiciones y limitaciones humanas. Y siendo humano, y es allí donde decimos que es doble, hermano, a Cristo no le bastó con la vileza de ser hombre. Y siendo hombre, se humilló. Sí, bienvenidos, porque dentro de los hombres también hay estándares de humillación. Y esa es una de las cosas que nos ha afectado. Ninguno quiere humillarse. Hay estándares, no te rebajes. Tú no eres menos. Tú tienes dignidad. Tú eres una persona. Tú te lo mereces. Todo eso nos habla de que efectivamente las personas, los hombres, entienden que hay estándares de dignidad y de humillación, de humildad. No quieren rebajarse. Si eso es así, dentro del estándar humano, aún estando en ese estándar porque se hizo hombre, ¿qué hizo? Se humilló dentro del contexto y las propias perspectivas humanas de lo que significa una humillación. Ya era una humillación ser hombre, pero siendo hombre, todavía como hombre, se puso al igual y fue más abajo. Doble humillación. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay algo que hizo como Dios y hay algo que hizo como hombre. Por eso es que hablamos de esta doble humillación, hermanos. Debemos notar en este pasaje también que hay un énfasis en lo que él hizo. El pasaje dice que él, siendo en forma de Dios, no tomó como hurto, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. No es lo mismo cuando a alguien lo despojan de sus pertenencias a cuando alguien lo hace voluntariamente. ¿Sabía usted? Cuando alguien se despoja voluntariamente de lo que él es o de lo que tiene para servir a los demás, no es lo mismo que si te lo hacen obligado. De allí que nosotros entendamos por principio bíblico que cuando te obligan a vender tus cosas, entonces no es algo voluntario, no es algo bueno. No. Cuando alguien lo hace de una manera que llegue y afecte su corazón, es diferente. Por lo tanto, amados hermanos, lo que vemos aquí es a Cristo voluntariamente despojándose, humillándose. Él quiso. Bueno, cuando está la gente por ahí, me voy a humillar para que me vean. No, me traté humilde. ¿Te diste cuenta que fue humilde, no? No fue voluntario. O sea, no fue algo que salió del momento y de tu corazón. No fue como algo que fuese delante de Dios, sino algo como que hay gente, bueno, el hermano con que me voy a humillar para que me vea que me estoy siendo más humilde. Jesús en este caso lo hizo voluntariamente. Voluntariamente, no fue obligado.
No fue sugestionado por el qué dirán. Jesús lo hizo voluntariamente. ¿Para qué lo hizo? Para servir a otros. Él mismo dijo, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Qué maravilloso nuestro Señor, ¿verdad? Qué maravilloso. Aún en su humillación, Él muestra su soberanía. Él es soberano inclusive en su humillación. Y lejos está la idea en Pablo de que Jesús se pareciera a un hombre nada más. Cuando Pablo dice, tomó la semejanza de hombre, no quiere decir que solo tenía apariencia de hombre. Ojo con eso. Pablo no quiere decir que era simplemente a similitud de hombre. Ojo con eso. No, eso no estaba en la mente de Pablo. Pablo está diciendo que Jesús fue hombre como nosotros. No era una teofanía, no era un fantasma, no era que a veces aparecía en neuma o en espíritu, que la connotación griega es neuma. No, él era hombre, 100% hombre. Fue visto como los hombres suelen ser vistos. Eso es lo que está diciendo aquí, carne y hueso. Pastor, ¿por qué hace ese énfasis? Porque hay muchos actualmente que dicen que la Trinidad es una aberración. Hay muchos que dicen que cuando Jesús anduvo por ahí era una manifestación de Dios y no que era la segunda persona de la Trinidad. Dios hecho carne, carne y hueso entre nosotros. Y eso es una doctrina del anticristo según Primera de Juan. Por eso hay que tener cuidado. Pero además es importante hacer énfasis en eso porque no crean que Jesús simplemente tuvo cualificaciones mayores que la de los hombres para sufrir, y por eso es que tú pudo sufrir, porque estaba en mejores condiciones. Es la reflexión natural de nuestras mentes. Es que para ti es fácil humillarte si tienes esto y eres esto y eres esto. Eso es lo que decimos cuando nos comparamos, ¿verdad? Es que para ti es fácil porque tú... Entonces para mí es difícil, y parece que encontramos un argumento interesante para sostener nuestra altivez, nuestra vanagloria, nuestros ánimos de contender, nuestro orgullo. Pero es importante que sepamos, Jesús se hizo hombre con sus dolores, con sus dependencias. Él padecía lo mismo que padecía un hombre, las mismas necesidades. Él tuvo sed, le pidió agua a la mujer samaritana, le pidió, estaba cansado. No era un cuerpo glorificado que tenía, era un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo que moría, que sufría, que sentía. Ahora reflexionemos, ¿no creen, mis hermanos, que el simple hecho de hacerse hombre, de haber tomado una naturaleza humana era suficiente? Claro que era suficiente. Pero Él fue un hombre totalmente y se humilló como ese hombre con todos sus padecimientos, tanto que padecía como las personas padecen. Era 100% hombre y las personas lo vieron como tal. Fíjense, Juan 19:5. Y salió Jesús llevando las coronas de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. No le dijo, he aquí el fantasma. ¿Cómo lo vio Pilato? Un incrédulo, como los incrédulos de su época, personajes históricos atestiguan que era un hombre. ¿Cómo salió? Con corona de espinas, sangrando. Pilato lo reconoció y como hombre también recibió los azotes y las cachetadas de las personas. Sí, estoy hablando de ese mismo ser del que hablamos en el primer punto, de gloria y majestad. Yo sé que solamente podemos tener una pequeña idea de lo que significa para el Hijo de Dios venir a tomar la naturaleza humana consigo. Es increíble.
Por eso yo les pedía reflexión, deténganse y tratemos de entender esto. Por eso es que ahora podemos ver más de cerca lo increíble de la doble humillación. Y estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, vean cómo inicia. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Ya el ser hombre era humillación. Sin embargo, fue más bajo, murió y no cualquier muerte. Fue una muerte de cruz. Basta que usted se ilustre un poco hablando de las tradiciones romanas y de los castigos públicos a sus enemigos. Lo que querían comunicar y lo malvados que eran cuando se aplicaba esa pena de muerte a algún hombre. Sí, no lo busque quizás si no quiere en la Biblia lo que significa la muerte de cruz. Revise aquellos documentos históricos y verá lo que significaba la crucifixión. Esto nos lleva a pensar en cómo nosotros a veces quisiéramos morir. Se dice mucho, yo quiero morir dignamente. Algunos de nosotros queremos morir tranquilos, ¿verdad? Sin que nada mayor nos pase. Yo quisiera que simplemente me desenchufaran. Ya, me bajaron el breaker, ya, pasé. Otros dicen, quiero morir en paz. Las expectativas que vemos es irme a un lugar ya lejos de preocupaciones y de estrés, en una montaña, y de repente tan relajado, me quedo dormido y sigo de largo. Ay, cómo queremos morir nosotros, ¿verdad? Sin dolor. ¡Ay, quemado! Jamás. Ahogado, nunca. Torturado, por favor, no. Pero la verdad es que Cristo no tuvo ninguna de esas muertes sencillas. Tu Señor, a quien le llama Señor, no tuvo el privilegio de morir como tú quieres morir. Ni siquiera fue decapitado como Juan el Bautista. Como quien dice, un solo dolor y ya. No. Fue la muerte que tuvo nuestro Señor, la crucifixión. Él sufrió el tipo de muerte que humillaba hasta lo más profundo la dignidad humana. No fue una muerte tranquila. Jesús se hizo obediente hasta la muerte de cruz, es lo que dice el pasaje. Hermanos, una vez más, ni tú ni yo podemos entender qué implicó para la segunda persona de la Trinidad humillarse haciéndose hombre, y siendo hombre humillarse hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Lee el versículo 8, está muy claro. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hace hombre, no bastó con eso, sino como hombre se sujeta a sus propias leyes, se sujeta a sus padres, se sujeta a las autoridades civiles porque pagó el impuesto. Él no tenía por qué pagar, pero él pagó. Humillación tras humillación, pero a pesar de que ya se hizo hombre, se sujetó a las leyes y condiciones que él hizo de los hombres, de las leyes de los hombres, aún así se humilló siendo obediente hasta la muerte, dice el versículo 8. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Tranquilamente pudo haber quitado la muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero no, ahí debía estar muerte de cruz. De cruz. No podemos entender esto. Solamente podemos tener una vaga idea, hermanos. Sin embargo, la humillación de Cristo es tan poderosa que así nosotros estemos limitados a entender totalmente lo que esto significa. Lo que podemos entender entonces sigue siendo suficiente y gloriosamente conmovedor. Tanto que Pablo lo usa para mover las partes más internas y sensibles de nuestro duro corazón, para mostrarnos la gloria de Cristo. Hermanos, Pablo nos sensibiliza.
El Espíritu Santo a través de Pablo nos acerca a la gloriosa verdad de Dios hecho carne. Dios hecho carne. Y eso es lo que yo también deseo. Que día a día, momento a momento, mientras que usted está escuchando la palabra de Dios, en cualquier lugar y está leyendo su Biblia, nadie lo distraiga de lo que significó que Dios haya alcanzado su salvación. Él se humilló. Nada puede endurecernos si efectivamente el Espíritu Santo nos afectó y nos enseñó esa verdad. Si creemos nosotros que es humillante que un hombre, aún siendo culpable, muera de esa manera, la muerte más vergonzosa, la muerte más baja, la muerte más horrible, la muerte más dolorosa, la muerte que se expone, o algunos dicen que es el escarnio y burla pública. Inclusive los culpables, para ellos era una vergüenza morir así. Imagínense pensar en alguien inocente, que alguien inocente muriera de esa manera, alguien sin culpa, alguien sin maldad, sin méritos para sufrir así, de alguien que lo que hizo fue servir a los otros, de alguien que es digno de recibir la adoración de todas las criaturas. Eso sí es una humillación. Eso sí lo hace aún más humillante, hace más grotesca esta imagen. No solamente fue hombre, hermanos, tan hombre que descendió a tomar agua, a depender de su mamá, de su papá. Con eso era suficiente, pero murió como un ladrón, como un malvado. Sufrió la muerte de los peores hombres de la sociedad. Murió como un criminal. La cruz, hermanos, era una tortura intensa y prolongada al punto que ha sido llamado históricamente 1000 muertes en una. Podemos ver que sí, realmente Cristo se humilló, se despojó, se vació a sí mismo. Imagínese eso, hermano. El Creador siendo muerto por sus criaturas. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Dice alguien que las palabras no pueden pintar adecuadamente la profundidad de la humillación de Cristo que se encuentra en este pasaje. Lo que el Señor está diciendo es: yo estuve dispuesto a llevar la reputación de un criminal por amor a ustedes. Lo voy a repetir. Yo estuve dispuesto a llevar la reputación de un criminal por amor a ustedes. El ejemplo que nos está dando Pablo no es el ejemplo de Timoteo, que lo va a hacer más adelante. Nos está dando el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el ejemplo más humillante de humildad, el ejemplo más extraordinario que existe. Jesús, Jesús, Jesús. A la luz de esta explicación de Pablo, pregunto, ¿cuál es el límite de nuestra humillación? ¿Hasta dónde es que pensamos que debemos humillarnos? Debemos poner un límite y decir: hasta aquí no más, ya basta. Yo sé que tú intelectualmente sabes que no debe haber límites, hermano. El punto es que cuando llegue ese momento, cuando llegue la hora de la verdad, ¿qué harás? ¿Honrarás a Dios? ¿O harás como los discípulos, que ninguno fue capaz de limpiar los pies del otro? ¿Qué haremos? Pregúntate, ¿para qué Pablo está dando este ejemplo aquí? ¿Para qué nos ha dicho todo esto? Y esto nos lleva a nuestro último punto, hermanos. El esfuerzo por ser humildes como Cristo. El esfuerzo por ser humildes como Cristo en nuestra vileza.
Porque no es que tenemos los estándares ni tenemos la posición de Cristo, es nuestra vileza. El versículo 5 de Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo puedo cerrar la Biblia aquí ya y terminar. Ya entendimos en qué gloria estaba, qué significó su doble humillación. Y viendo eso, ahora vemos el versículo 5 y nos dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nota, sentir. No es una acción y ya. Sentir de lo más profundo, lo entiendes, sale de tu corazón el tener o seguir el ejemplo de Cristo. Aquí nos da un imperativo. Ahora podemos contemplar un poco mejor la profundidad, la altura y el alcance de esto. Esto nos deja sin excusa, hermanos, debemos reconocerlo. Sin justificaciones, sin palabras. Estamos quizás frente a la exhortación mejor explicada y con la mayor motivación de las Escrituras. Sientan lo mismo, tengan la misma mente, tengan los mismos sentimientos, hagan como Cristo hizo, tengan la misma actitud que Cristo Jesús tuvo, está diciendo Pablo. No les está exigiendo algo más de lo que Cristo ya les exigió. Hermanos, somos llamados a reproducir e imitar la humillación de nuestro Señor. Y sin embargo, solo podemos describir toda humillación nuestra, toda humildad nuestra la podemos describir como módica, como incompleta, en comparación con la de nuestro Señor Jesús. Esto debe hacernos pensar qué insensatez está en nuestros corazones cuando no nos queremos humillar. ¿De qué gloria es que no nos queremos despojar? ¿A qué lugar de humillación que no merezcamos ir? Que no merezcamos descender. Debemos humillarnos como Él. Es nuestro deber, y la cosa es que sabemos que nunca nos humillaremos como Él exactamente lo hizo, y sin embargo, allí está siempre nuestra oposición a humillarnos y a descender a ese lugar que efectivamente a nosotros sí nos corresponde. A Jesús no, pero a nosotros sí. ¿Qué es lo que nos está demandando aquí este pasaje entonces? ¿Qué es lo que inmediatamente debemos poner en práctica cuando conocemos el ejemplo del Señor Jesús? Y lo voy a decir así: ¿qué espera Dios de nosotros? Lo que requiere, hermanos, de todos nosotros, sin excepción, es que vivamos una vida de completo sacrificio personal. No solo de un poco de autonegación, para que de vez en cuando nos podamos sentir que actuamos de una manera cristiana. No. Nos está hablando de aquel sacrificio personal en que el ego queda crucificado, dispuestos como siervos a ir hasta la muerte por amor al Señor. Menos de ahí no es tener la actitud de Cristo. Por eso es que los cristianos en todas las épocas, sea como sea, los verdaderos cristianos están dispuestos a morir por Cristo. Y a veces ni siquiera es que se esconden, lo procuran por amor a su Señor, porque Cristo es digno de mi propio sacrificio. Pero nuestra vanagloria es tal que queremos guardar nuestra salud, que queremos guardar esto, que queremos guardar lo otro, que no queremos, que no esto, que dirán que... ¡Qué increíble! ¿Qué hemos aprendido todo este tiempo? ¿A quién hemos seguido? ¿Qué cosmovisión está informando tu vida, tu mundo, tus pensamientos? ¿Qué es lo que te informa y te ilustra? ¿Qué te hace como ser humano? ¿Qué te informa como cristiano? Si no es el ejemplo de Cristo, entonces debo decir, lamentablemente, entonces no eres de Cristo. Si por lo menos estas palabras no arden en tu corazón para decir he fallado, para decir me hace falta,
Si por lo menos no causa eso, entonces debo decir, no eres de Cristo. Si por lo menos tú no te das cuenta de que has tratado de evadir esto y que te has tratado de autoimponer o elevar a ti mismo, entonces te ruego reflexiona, porque pareciera que el ejemplo de Cristo no es una verdad en tu vida. Hermanos, tenemos aquí lo que Cristo espera de nosotros, que tengamos la actitud del Señor. Recuerden, cuando pienses que llegaste a ser lo suficiente humilde, en ese momento ya lo perdiste todo. Toda humildad. Cuando tú te veas, hermano, que vas a defender tus propios derechos, recuerda que a Cristo lo golpearon y lo injuriaron injustamente. Recuerda que Cristo lavó los pies de los apóstoles, incluyendo los pies de Judas. Recuerda que Él prefirió sufrir el infierno que tú mereces, sufriendo el abandono de su Padre por tus pecados. Recuerda eso, cuando tú quieras justificarte o cuando tú quieras pelear por tus derechos. Pregunto, ¿puedes tú soportar los pecados de tu hermano? Pregunto, ¿puedes tú soportar los pecados de tu hermano? ¿Puedes tú soportar los pecados de tus familiares, de tus hijos, de tus cónyuges, de tu amada esposa, de tu amado esposo, que a veces no lo amamos tanto, ¿verdad? O no nos amamos tanto, mejor dicho? Cuando leemos aquí, hermanos, nuestro pasaje, nos damos cuenta que Cristo está en medio de esa exhortación que nos hace Pablo. Cristo con humildad consideró a los demás como mayores a sí mismo. Cristo no se quedó en su gloria de la cual era digno, la cual le pertenecía por derecho. No miró por lo suyo propio, miró por lo de los demás. Y mis hermanos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo nuestro Señor? No hizo nada por contienda. Él se humilló. Insisto, no es lo mismo que se humille un hombre que es polvo, que es gusano, a que se humille Dios. No es lo mismo. Dios, hermanos, Dios mismo se humilló y eso es lo que hace más glorioso e inalcanzable en plenitud para nosotros llegar a ese nivel. Pero nos dejó ejemplo. Su ejemplo es tan grande que aunque nunca podamos llegar, requiere de nosotros que lo sigamos. Lo requiere. Si esta misma actitud opera en nosotros, entonces no nos dejará, hermanos, alejarnos de las personas, sino nos acercará a ella. Cristo no se alejó en nuestro pecado, en nuestra maldad no se alejó, Él pudo haberlo hecho. Era digno de apartarse y destruirnos, pero no se apartó, hermanos, no se apartó. Vino y condescendió más y más por nuestro bien. Si la humildad, la obediencia y la autorrenuncia fueron las características supremas de nuestro Señor, de la vida de Cristo, también deben ser las señales genuinas que caracterizan al cristiano, no menos. El egoísmo, el buscar para uno mismo y alardear de lo que uno propiamente construye, eso destruye efectivamente nuestro testimonio de que estamos siguiendo a Jesús. Tengamos la misma actitud que hubo en Cristo, hermanos. Es allí. Haya pues que en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De hecho, si nosotros somos humildes como Él, no seremos indiferentes a las circunstancias y a los asuntos de los demás. Cristo nos pide que todo lo que estemos dispuestos a hacer por Él, que nosotros decimos y nos llenamos la boca que estamos dispuestos a hacer muchas cosas por Él. Bueno, eso nos pide que lo hagamos por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por Cristo? Pregunto.
Si lo tuvieras allí al frente, eso mismo ve y hazlo por tus hermanos. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué alto estándar, ¿no? Cristo se humilló hasta lo sumo, hermano, hazlo tú también. Ve que sea lo que sea que hagas en humillación y a favor de otro, nunca llegará a la altura de Cristo. Así que hazlo sin pensar, hazlo entregándote, hazlo genuinamente, porque ya Cristo lo hizo y en infinito mayor nivel de lo que tú y yo podemos hacerlo. Además, recuerda esto, tenemos un gran problema con la recompensa, pero es que ¿quién me recompensa? Aquí nadie está viendo que me estoy humillando, pero recuerda que Él te recompensará. Él no se olvida, Él es justo. Es allí el ejercicio de la fe, es allí donde se delatan nuestros corazones. Si nos humillamos para recibir la recompensa de Él o nos humillamos para recibir la alabanza y los aplausos de los hombres. ¿Para qué lo hacemos? Así que confía en que Él te va a dar la recompensa. Yo te ruego que consideres lo siguiente: no importa lo que seamos por derecho, no importa lo que tengamos por derecho, nuestra respuesta ha de ser humillarnos y ser los siervos los unos de los otros, como Cristo se despojó a sí mismo para servir a los demás, para morir por los demás. Así Dios nos manda al olvido personal para servir a los otros. Ay, hermanos, debemos velar entonces por tener y preservar la unidad de esta iglesia. Y esa es la actitud, ese es el ejemplo. Para estar unidos debemos tener la humildad que hubo en Cristo Jesús. Esa es la motivación que debemos tener. Una misma alma, un mismo propósito por lo que Cristo hizo. Mira, Cristo procuró tanto unir un pueblo para Dios. Cristo procuró tanto unir un pueblo con Dios que fue tan humilde que se humilló hasta la muerte, alcanzando ese propósito. Hermanos, la unidad de la iglesia tiene precio de sangre. Tiene precio de sangre. Entonces velemos y trabajemos por ella. Seamos humildes, como nuestro Señor. Y yo sé que aquí todos estamos berros. Aquí me han dicho que estoy totalmente descalificado. Hasta de mi fe estoy dudando. Mi vida no ha sido consecuente con eso. Y está bien que lo sintamos. ¿Por qué? Porque así como la ley es un ayo que nos lleva a Cristo, es decir, cuanto más vemos que no podemos alcanzar ese nivel, más necesitamos ir a Cristo que sí lo alcanzó. Por lo tanto, si allí humillados, incapaces, gusanos quizás pudiésemos decir, del polvo de la tierra, pero es que finalmente lo que te va a llevar al cielo no es tu humillación, es la humillación que Cristo ya hizo. Tus ojos puestos en tu Redentor te ayudarán y te motivará para que puedas ser humilde y seguir sus pisadas, hermano. Además, nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para capacitarnos, para que nos recuerde, para que nos anime, para que nos consuele, para que nos lleve una y otra vez a los pies de Cristo. Para recordarnos, epa, no es por ti, es por Cristo. Y en segundo lugar, epa, si fue por Cristo, entonces vive como Él. Vive como Él si fue por Él. Hermanos, es importante recordar que entre nosotros quizás haya alguno que efectivamente no haya creído y sobre todo no haya creído en esta verdad tan gloriosa. Pero si usted, amigo, ha escuchado esto
Y aún habiendo escuchado lo que Dios hizo, insiste desde su corazón a resistirse a Dios, a rechazarlo. Imagínense cuáles serán sus consecuencias. Si la consecuencia de creer en esta humillación del Señor Jesús es la salvación de los perdidos, ¿cuál será la consecuencia de rechazar esta salvación? Ay de aquellos que rechacen y tomen como poco la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Perdición será para aquellos que lo rechacen. Por eso yo te recuerdo, amado amigo, quedas muy pequeño delante de Dios. Por eso yo te ruego, humíllate delante de tu Dios. Entiende que has pecado contra Él y abraza a Cristo, que es el único que pudo alcanzar lo que se necesitaba para honrar al Padre. Por favor, ven a Cristo. Él fue el único que se ha humillado lo suficiente. Y si tú, mi amado hermano, crees que te has humillado lo suficiente, no te compares conmigo, no te compares con tu hermano, compárate con Cristo. Y luego dime si te has humillado lo suficiente. Nunca será suficiente. Cuando de dar gloria se trata, cuando de exaltar al Rey se trata, nunca es suficiente. Por eso, amados hermanos, sigue el ejemplo de Cristo. Sé humilde. Responde ante esta verdad gloriosa. Quiébrate las veces que sea necesario ante tu Señor. Y que tu vida comunique que estás siguiendo los pasos de tu Señor, de tu amado Salvador. Señor, nos ayude a mantener en unida esta iglesia. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos bien. Yo te ruego que a pesar de mis limitaciones, tu palabra profundice las conciencias y los corazones de mis hermanos. Y que además salve pecadores. Tú eres quien das el crecimiento. Por mucha disertación de los predicadores, por mucho silencio, por mucho grito, por mucha argumentación, tú eres quien das el crecimiento. Te ruego, haz crecer la fe en el corazón de los que hoy escuchamos tu palabra. Ayúdanos. Te damos gloria y honra. Y perdónanos también. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a seguir a Cristo y a nadie más. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.